Hoy tengo una palabra para ti que lleva como título Creciendo como la palmera. Y te voy a invitar a buscar en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, el versículo 18. Y dice la palabra, vamos a leer desde el 17. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saúl respondió a su criado: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, al que está con las ovejas. Padre, yo te doy gracias en esta hora, oh Dios maravilloso, por esta palabra, Padre. Yo te ruego que seas tú ministrando conforme a la necesidad del corazón, que has de escuchar esta palabra para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta palabra, como te dije, lleva como título Creciendo como la palmera. Aquí cuando leímos lo que es precisamente el libro de Samuel, podemos ver cómo un criado da testimonio de quién era David, de la vida de David. Y comienza a enumerar grandes rasgos vamos a decir, de algo bueno de David. Y que quizás muchos nos dejará diciendo: pero ¿cómo sabía este hombre esto? Porque primero dice que sabe tocar. Entonces no sabemos en qué momento este hombre escuchó tocar a David. Dice: es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Cuando escuchamos hombre de guerra nos damos cuenta y decimos: pero ¿en qué momento, si David nunca tocó una espada, sino hasta que mató a Goliat con su propia espada? Entonces, pero sin embargo aquí dice: hermoso, y Jehová está con él. Cuando analizamos, vemos entonces que quizás era que cuando David estaba allí en esos momentos de soledad con sus ovejas, cuando las estaba cuidando, pues precisamente era donde había la posibilidad de que este hombre podía escuchar a David tocar, y entonces era allí por lo cual él podía decir que entonces David era un hombre que sabe tocar y que era valiente, porque quizás muchas veces, y vigoroso y hombre de guerra, no porque salía a la batalla, sino porque me imagino que muchas veces lo vio pelear para defender a las ovejas de los animales. Entonces aquí es donde entendemos las cualidades que este hombre describió de David. Así quizás muchas veces te hallas tú en la vida que de repente hay personas que hablen de ti y digan: no, wow, fulanita, ella es esto, ella es aquello, ella es lo otro. Y quizás muchos ni siquiera tienen la menor idea de quién eres tú. Pero hay otros que te describen de una manera de que tú misma dices: pero ¿cómo puede decir esto de mí? ¿En qué momento ha visto esto en mí? Pues como dice la palabra, somos carta leída al mundo. Entonces es allí donde muchas personas hablan cosas que muy a lo lejos ven en nosotros, cuando nosotros no estamos viendo que aquellas personas tienen fijados sus ojos en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante sabernos conducir y dar siempre testimonio de quiénes somos y a quién servimos. Aquí también podemos escuchar, porque así como se da buen testimonio de nuestras vidas, ¿verdad? También hay personas que quizás no dan un muy buen testimonio de ella, y no porque no demos buen testimonio. Por ejemplo, podemos leer en el libro de Primera de Samuel el 17, pero en el versículo 28 dice: y oyéndola hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Este era su propio hermano. Y fíjense la diferencia de cómo su hermano veía a David a diferencia del criado. El criado lo veía que tocaba bien, que era valeroso, que era vigoroso, que era hombre de guerra, que era hermoso. No, más bien siendo su hermano, lo ve que para él supuestamente había malicia en su corazón y que sencillamente se atrevió a decir que también había en él como soberbia. Pero vemos que David no era así a medida que escudriñamos la palabra. Pero ¿qué había en Eliab? Había envidia, porque cuando Samuel fue a ungir a David, pues precisamente el primero que vio fue a Eliab, y él consideró que ese era el que tenía todas las condiciones para ser rey. Pero no era así. Entonces desde allí, el corazón de Lea estaba encendido en contra de su hermano de envidia, porque Dios sí había mirado su corazón. Así que vela también por aquellos que dicen cosas que no son ciertas en contra de ti, pero que esas palabras no dañen tu corazón, que tu corazón siempre permanezca limpio para tu Dios. Aquí podemos ver que Dios estaba preparando el corazón de David, lo que Dios estaba haciendo para con su vida. Fíjense que fue su padre quien tuvo la idea de que fuera a la guerra a llevar alimento para sus hermanos, pero fue el momento preciso que sirvió para catapultar a David, porque fue en el momento donde escuchó a este gigante vociferar en contra del ejército de Dios, y fue donde David se sintió indignado. Por eso preguntaba qué recompensa había para el hombre que se enfrentara a este hombre. Y es allí donde se encuentra con Saúl, y le dicen, lo llevan hasta donde Saúl y le dicen que él es el que va a ir a la batalla. Y llega David y se acerca donde estaba Saúl. Y dice en el 17, el 33, y dice, y dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la majada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos cómo entonces David sí habla de ese vigor, esa valentía que tenía para defender a las ovejas, para defender a aquellas que eran las que él cuidaba. Cuando leemos los salmos, ¿verdad? Que podemos ver todos los salmos que escribió David, podemos ver de que fue un momento donde David expresaba mucho sus sentimientos, muchas las cosas que vivía, pero también expresaba lo amante que era de Dios, lo agradecido que era de la presencia de Dios, de tener la presencia de Dios con él. Entonces es aquí donde
David podemos ver que fue necesario que él comenzara a tener raíces. ¿Por qué? Porque Dios no quiere de ti ni que crezcas como la higuera, ni como cualquier árbol sencillo. Él quiere que crezcas como la palmera. ¿Por qué? ¿Cómo crece la palmera? La palmera crece de tal manera que ella, antes de crecer hacia arriba, crece hacia abajo. Sus raíces comienzan a ramificarse de tal manera que van en busca de donde hay agua. Y hasta que no consiguen una fuente de agua, ellas no paran de crecer. Luego, cuando ya tienen la fuente de agua, entonces es donde ella empieza a alimentarse y es cuando por fin ella empieza a crecer hacia arriba. Así es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si analizas un poco la vida de David, desde que el mismo Samuel ungió a David como rey, no fue inmediatamente que David salió a ir a ser rey. David fue necesario que creciera como la palmera y fueron sus raíces fuertes, fueron creciendo cada día más y pasó por pruebas, por momentos difíciles buscando el agua, porque él allí entonces llegó el momento donde fue perseguido aún por este hombre que le decía que le tocara y que estaba allí porque necesitaba de que David tocara el arpa para que entonces los demonios huyeran. Y sin embargo después este mismo hombre era quien lo perseguía. Pero todo esto le tocó vivir a David para que sus raíces crecieran grande. ¿Sabes por qué? Porque había un reino prometido para él. Pero luego que sus raíces fueran grandes, era necesario, porque cuando creciera como rey, entonces no importa cuán difícil fueran los vientos que iban a venir en contra de David. Sabemos a través de la lectura de la palabra que no eran vientos fáciles, que eran vientos recios, que muchas veces lo doblaron, pero nunca lo partieron. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que sean tus raíces tan fuertes y tan grandes que siempre se mantengan allí fijo donde está la fuente de agua, que es la que salta para vida eterna, y esa misma fuente de agua te ayude a crecer. Entonces, cuando ya crezcas hacia arriba, no te dejes golpear, no importa el viento que venga, no importa la circunstancia que venga en contra de ti, te doblará de un lado y quizás para el otro, pero nunca te partirás, nunca te rendirás. ¿Por qué? Porque sabes en quién has confiado, porque has crecido como debes de crecer, primero hacia abajo buscando la fuente, para que luego que crezcas, que quizás muchos te engrandezcan, sabes quién es tu Dios y quién es el grande. En esta ocasión, el rey Saúl quiso, inclusive después que David habló con él, dice la palabra en el capítulo 17, el versículo 38, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Muchos van a querer vestirte con su vestidura. Muchos van a querer que tú seas como ellos quieren que tú seas, que te vistas de la manera como ellos quieren que tú te vistas. Y esto lo estoy hablando en cuanto al ministerio. Muchos quieren que tú hagas de la manera como ellos hacen, ores como ellos oran, prediques como ellos predican, cantes como ellos cantan.
Pero cada quien tiene su ministerio, cada quien tiene su don y cada quien tiene lo que Dios le ha dado. Nunca mires en los demás lo que quieres tener en ti, porque muchas veces el vestirte con las vestiduras de otro y querer tener la unción que otro tiene, la bendición que otro tiene, la manera como Dios usa a otros, eso va a impedir que tus ojos vean lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, como estás tan enfocado en lo que otros tienen, estás dejando de ver lo que Dios ha puesto en ti y estás dejando de crecer y edificar en lo que Dios te ha dado. Aquí vemos cómo David sencillamente se despojó de todo aquello que le habían puesto y tomó lo que él siempre supo hacer. Así que toma, echa mano de lo que Dios te ha dado, así como el mismo Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara, y le dijo, úsala. Asimismo, Dios quiere decirte, ¿qué tienes en tu mano? Usa lo que yo te he dado. No mires lo que tienen los demás. No quieras tener de lo que los demás tienen. Gózate por lo que te he entregado y úsalo. Ponlo en práctica, el don, el talento que he puesto en ti. Es por eso que es necesario que avances y que crezcas como la palmera, para que en todo tiempo tú puedas decir, heme aquí, Señor, aquí estoy para ti, dispuesto a hacer el trabajo encomendado, lo que tú me has mandado hacer. Así que Dios es un solo Dios, pero que ha entregado en tus manos lo que Él ha dispuesto para ti. Y es la hora de crecer como la palmera. Dios te bendiga.